La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa En Esto Pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio, incluyendo en nombre de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, de la que soy parte toda la vida. Así que estamos contentos de estar nuevamente con ustedes, de poder transmitir el programa que yo sé que están esperados y de poder seguir celebrando todo este mes de octubre los 23 años de esta transmisión. Saludamos también al público de Redentor 104 que se une los viernes en la noche, y a cada persona que está en esta hora necesitada, sedienta, que se quede conectada porque hay un río de vida corriendo, aleluya. Y al final del programa vamos a orar. Queremos incluir tu petición, y también en el ayuno de la iglesia, donde se sigue orando para que Dios sea propicio a tu necesidad. Los números los vas a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Recuerda que el programa se repite luego domingo a las 12 de la medianoche, el lunes a las 9 de la mañana y miércoles a las 2 de la tarde, para que puedas darle referencia a alguna persona que quieres que lo vea. También me preguntaron el otro día si podían ver en las redes. Sí, una vez pasa la semana que se transmite el programa, lo puedes ver en YouTube, en programa de TV, en Esto Pensar. Y ahí puedes ver el último y todos los viejos de unos cuantos años para acá. Pero benefíciate de la obra de Dios en la vida de otras personas, pero sobre todo de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que quiere ministrarte bendición, que Jesús mismo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que si en esta noche te sientes muerto, te sientes decaída, te sientes enfermo, enferma, como sea, Dios tiene siempre provisión, bendición y respuesta a cualquier necesidad. Así que vamos a, como siempre, conocer el invitado de hoy. En esta ocasión está con nosotros el hermano Luis Daniel del Río. Él es una persona sumamente preparada, pero yo quiero que él mismo nos vaya contando cómo Dios lo ha ido llevando hasta que pronto, pues me imagino que finalmente se abrirá esa puerta del pastorado. Yo lo conocí en un viaje a Alemania, cuando se cumplían los 500 años de la Reforma Protestante. Fuimos un grupo de pastores y allí lo conocí junto a su esposa, y la verdad es que la pasamos muy bien y nos dimos cuenta de tantas cosas, la pasión que tenemos por el Señor y el deseo de dar a conocer su nombre, su palabra. Y me lo encontré hace poco en el funeral del reverendo Mauricio Guidini, y ahí lo agarré, lo arresté, y por eso podemos hoy tenerlo con nosotros y que él nos cuente acerca de su vida, de su trayectoria y de las muchas cosas que el Señor está haciendo con él. Vamos pues a conocerlo. Luis Daniel, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Yo estoy igual, Marta. Gracias por la bendición de poder invitarme. Estoy honrado de que se cumple justo 23 años de programa, ahora en octubre. Gloria a Dios. Es un hermoso tiempo estar aquí contigo y compartir con los televidentes. Sí. Oye, pero tú estás haciendo trampa porque tú eres un niño para tener ya canas en esa barba. Sí. Pero eso está de moda, ¿sabes? El pelo blanco está de moda. Pero nada, te lo digo bromeando. Cuéntanos, Luis Daniel, ¿en qué tipo de hogar tú te crías? ¿Cómo conoces al Señor? ¿Cómo Dios empieza a poner ese llamado que te lleva a tus estudios teológicos? Todas esas cosas. Amén. Mi crianza se desarrolla en el municipio de Barceloneta. Mis padres se llaman Leopoldo de Río Figueroa, don Leopoldo, y mi madre Carmen Miranda Cordero. Ellos se conocen en el año 79. Ajá. Y yo pues nazco en el 80. Soy el hijo mayor de 4 hijos. Ah, qué bien. Que ellos tuvieron. Mis hermanos Ruth Mary, Efraín, Carmen y Beth. 2 y 2. 2 y 2, sí, varones y hembras. Y yo soy el mayor de la casa, y nos desarrollamos en un contexto de una familia
pobre, asalariada, ¿verdad? Como muchas de las familias en Puerto Rico. Exacto, como la mayoría, sí. Como la gran mayoría en ese tiempo, en los años 80, mi padre era carpintero de profesión, mi madre era ama de casa, y pues se desarrolla ese contexto de levantar a una familia de cuatro muchachos con esos retos que requería tener ese perfil económico. Sí. No fue una crianza necesariamente tan fácil y llevadera, en términos de que había que tener sus retos y ¿cómo se diría? Ausencias de cosas, materiales, carencias. Pero aún así pudimos avanzar y desarrollarnos en esa experiencia, y uno mira hacia atrás y uno es agradecido con el Señor porque Dios ha sido bueno, ha sido fiel, y nos ayudó a continuar y a levantarnos. Yo cuando era niño, adolescente, yo recuerdo que a los 9 o 10 años ya yo trabajaba en patios, trabajaba talando parcelas, me buscaba el pesito, como uno dice. Y también pues hacía otros trabajos de lavar carros y este tipo de cosas que cualquier adolescente de alguna forma u otra, para buscarse el pesito y para ir haciendo un dinerito por el lado y desarrollarse, pues necesitaba recurrir. Luego en mis tiempos de estudio pues era muy enfocado, me di cuenta que no había otra cosa y otra forma de hacerlo que educándose, y siempre pues me mantuve muy enfocado en estudiar y en tener buenas notas. Todavía no has mencionado al Señor. Y no lo he mencionado porque la crianza mía es en un entorno cristiano. Mis padres conocen al Señor en el año justo que yo nazco, en el año 80. Ellos tienen la conversión al Señor en una iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico. Y pues, aunque uno tiene la crianza cristiana, pues tuve como un tiempo de conversión, recuerdo, en el año 1988, a mis 8 años, en un retiro en el mes de septiembre del año 88. Tuve una experiencia de una índole espiritual, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, donde reconocí a mi Señor como Señor y Salvador, y Él fue parte integral de mi vida. Y esa misma guianza de mis padres en la experiencia de la fe, pues me lleva ya desde unos 9 o 10 años a cantar, no solamente en la iglesia local, en la Mission Board de Palenque de Barceloneta, sino también pues ir saliendo a otras iglesias. En ese contexto me desarrollé para que cuando ya a los 12 años comencé a predicar también la palabra. Mira qué bien, qué bueno. Sí, como un niño predicador para ese tiempo. Sí. Así se va desarrollando esa faceta de mi vida de tratar de predicar la palabra y enseñar de alguna forma una experiencia desde una perspectiva de un niño, de un adolescente. Sí. Pero es bueno porque eso marca una trayectoria y empieza a dar unas experiencias de ese nivel, pero que luego van desarrollándose y van produciendo inquietudes, llamados definidos y otras cosas. Cuando vas a la universidad, ¿qué escoges estudiar? ¿Cómo se encamina todo? Yo encaminé todo desde la high school a las ciencias naturales. Me gustaba mucho las ciencias naturales, cualesquiera de ellas, pero particularmente la química o la física. Terminé estudiando química. Igual que yo. Oh, sí, cierto. Sí. Recordé ahora que tú eres químico de profesión, ese es tu background. Terminé haciendo un bachillerato en química en la Universidad Central de Bayamón, y mientras lo hice también trabajaba. Porque cuando yo comencé a estudiar en la universidad, yo conocí a la que es mi esposa hoy, Glomari Méndez. Cuando yo tenía cerca de 18 años, nos hicimos amigos y luego novios más adelante. Y entonces, estando trabajando ya, pues yo continué el bachillerato y lo hacía de noche. Entonces, pues, siendo bastante jóvenes, decidimos que ya podíamos unirnos y nos casamos en el año 2001, en abril 14 del año 2001. Y entonces, estando en ese tiempo de trabajar de día y estudiar de noche para terminar mi bachillerato, después también hice nupcias con Glomari y
Recientemente me habían preguntado cuál había sido la decisión mejor que yo había tomado en mi vida. Y yo le contesté que había sido casarme. Ajá. Y la persona como que se sorprendió porque quizás no era la respuesta que esperaba. No la respuesta que esperaba, pues es raro escuchar eso. Quizás que esperaba una respuesta más espiritual, haber aceptado al Señor como mi Salvador, cierto, Ajá. pero en lo natural, la natural. mejor experiencia Sí. o decisión ha sido escoger esa pareja. Sí, escoger Yo diría lo mismo de mi esposo. Yo decidir por estar casado con Glomari nos trajo mucha bendición a nosotros porque pues los contextos de que nosotros son similares. Uh-huh. Entonces, ¿verdad? Como estamos hablando hoy de testimonio y de esa experiencia que te va llevando a lo que estamos haciendo ahora, sí, son retos que se van dando en el caminar y ese contexto de cada familia que se une cuando uno se casa y de alguna forma va proyectándote a qué es lo que viene más adelante y que Dios quiere tratar contigo más adelante, pues definitivamente, aunque sea más temprano, aunque sea más joven, no se equivoca el Señor en cumplir su propósito. Claro que no. Sí. No se equivoca. Se logra su propósito, aunque en el caminar pues hay unos retos de que uno no tiene toda la experiencia y no tiene toda la comprensión de cómo uno podría haber manejado ciertas cosas al principio. Definitivamente hasta aquí nos ayudó el Señor. Termino mi bachillerato, seguí trabajando en la industria farmacéutica. Ese es mi background, ¿verdad? Como tal profesional. Y luego más adelante, cuando ya comenzaron los aires en Puerto Rico a haber problemas con las industrias y a cesantías y cositas, pues hubo una primera cesantía en el año 2011 y en ese tiempo de cesantía pues nos dieron un beneficio para estudios. Y ahí es que yo comienzo a buscar concretar estudios graduados en ministerio. Ajá. O sea, que ya retomaste esa inquietud que traías desde la niñez. Sí. Y querías prepararte también en esa línea. Sí, aunque habían pasado muchos años donde uno estaba liderando jóvenes en las diferentes iglesias que uno estaba y liderando esfuerzos a nivel de conferencias y de predicaciones que te invitaban. Sí estaba en el corazón de uno hacerlo más formal, ¿verdad? Tener un tiempo de estudio, de hacerlo con unas mejores herramientas, sí, con mejores guianzas. Sí. Tenía varios pastores y mentores que ya te iban dando dirección y te iban dando unas ideas y una comprensión de futuro a cómo acercarse mejor a esta experiencia. Y nada, esa es la razón por la que entonces me acerco al Seminario Teológico de Puerto Rico y hago esa primera maestría en estudios pastorales con concentración en consejería pastoral, que lo hice con el Seminario Teológico de Puerto Rico. Recuerdo que comencé en el año 2012 y ya en el año 2015 pues terminé ese tiempo. Pero entiendo que después hiciste el doctorado. No estoy en doctorado, estoy ahora mismo persiguiendo terminar la maestría en divinidad. Okay. Lo estoy haciendo justo ahora, otra vez con el Seminario Teológico. Y ya pues estamos haciendo conversaciones para un posible doctorado en ministerio. Estamos orando al Señor para ver cómo se va desarrollando esa nueva faceta. Sí, no, Dios te va a dirigir. De hecho, cuando uno tiene llamado, que no necesariamente el único llamado es a pastor, puede ser a enseñar la palabra, a ser inclusive profesor de seminarios y tantas otras cosas, evangelista, misionero. Uno vive como con una ansiedad existencial bien recóndita por allá, pero yo cuando me gradué, me acuerdo de high school, que iba hacia la universidad, yo tenía esa ansiedad porque yo quería estudiar en ciencias naturales, pero yo sabía que algo estaba pasando en mí y que Dios estaba tratando de guiarme hacia algo, pero no lo tenía claro. Y por eso me entré a la UPI, hice el bachillerato en química y seguía con esa ansiedad, pero en vez de irme a hacer la maestría en química, ahí es que viene la definición clara de mi llamado, entonces me voy al seminario evangélico a hacer la maestría en divinidad. Pero tú me luces que todavía, claro, eres joven, tienes esa ansiedad de ver el cuadro completo, es que hacia dónde Dios me está llevando, porque sabes que Dios te está guiando. Sí. Y que no, estás en un proceso. De hecho, sí, tú estás en un proceso que empezó pero todavía no ha acabado. Y todo lo que pase tiene una razón de ser, tiene un propósito.
y luego le vas a sacar el beneficio. Te lo digo por experiencia propia. Sí, así lo he visto, así ha sido. Ha sido un crecimiento que es de forma integral. Los años han pasado y lo que uno capitaliza de todo esto es que nunca se está completamente uno claro ni totalmente definido de lo que viene más adelante porque uno no lo conoce. Y Dios te hace la maldad que no te lo dice. Y Dios interviene. Ese es el humor de Dios. Y Dios interviene no diciéndolo concretamente. Sí. Así es. Entonces, es en esta experiencia que uno realiza y uno se da cuenta que no hace falta ir aceleradamente en nada de lo que tiene que ver con decisiones que impactan todo tu destino al final. No hace falta hacerlo de una forma acelerada ni desesperada, como quizás uno mostraría que está con esta incertidumbre de que llego o no llego, se completó o no se completó. Lo que he hecho es hacer lo que me gusta, que es estudiar. Yo siempre he recomendado a la gente que necesita tener un contexto de educación formal. Mi esposa y yo tuvimos un hijo hermoso que se llama Asael y él ha sido levantado y formado en esa dirección. Siempre le hemos dicho, es necesario que nos eduquemos y logramos grandes éxitos cuando concretamos esa parte, esa formación también. Sí, que si la vida te da la oportunidad, la tienes que aprovechar. Eso es así. Porque hay circunstancias en que la gente no tiene opción. Sí. Y se tiene que conformar con su escuela superior, pero sí. los fajones y comprometidos echan para adelante como quieras. Pero sí. si la vida te da la oportunidad, debes estudiar. Estudiar todo lo que puedas. Sí, es por esa misma razón que acabas de mencionar ahora, de que cuando no se puede llegar a niveles superiores de educación, algo pasa en los hijos que te fuerza, que te vuelca a no quedarte en el mismo ciclo. Fue lo que me forzó muy fuerte a mí a poder estar muy enfocado en la parte educativa. La parte de ministerio, pues, con tanta interacción con otras iglesias que hemos compartido, sea como pastor asociado en iglesias emergentes, nuevas, o sean movimientos ya que existían en la isla, que les ayudamos en la educación cristiana, esa otra parte del ministerio se va desarrollando de una forma integral, porque tienes mentoría, porque tienes gente que está a tu alrededor que te va formando, levantando y que te va ayudando a darle una mejor dirección en ese caminar. Pero esta otra parte de tú hacerlo mejor como cristiano y como ser humano, de tú hacerlo mejor como creyente en general, de tú hacerlo mejor como un individuo que eres responsable no solamente contigo mismo, sino también con la sociedad. Sí. En una responsabilidad de comunidad, ¿verdad? Lo hacemos mejor si logramos traducir nuestra vida a unos espacios que se den para educarte, para crecer, para superar esos escollos que probablemente vienen, sea por la crianza o sea porque no se tuvo educación más adelante. Sí, no, y a veces uno observa a sus padres con un potencial, en el caso de alguna gente. En el caso mío, pues mi papá estudió, mi mamá fue ama de casa y no estudió, ni siquiera completó la escuela superior. Uno ve a sus padres con un potencial. Sí. Y uno dice, qué pena que no tuvieron la oportunidad que yo sí tengo ahora y la tengo que aprovechar, porque yo le digo, mami, muchacha, si tú llegas a haber ido a la universidad, sería gobernadora de Puerto Rico, porque mira que se las inventa y que es bien capaz. Sí. La cosa es que si entonces uno se coloca en el otro ángulo, uno dice, si yo sí estoy pudiendo, aunque sea con sacrificio, no puedo desperdiciarla. Sí. Qué bueno. Y entonces, ¿qué experiencias has tenido que tú ves que te han marcado, que te dejan ver que Dios es real, que aunque a veces estamos pasando por la piedra, Él está haciendo un trabajo? Porque yo me he sorprendido, sabes que yo hace año y medio me jubilé de la pastoral, no del ministerio. Y muchacho, Dios me ha cogido y me ha pasado por la piedra de una manera tremenda. Ha podido atender en mí, por el exceso de tiempo que ahora puedo dedicarle, cosas que estaban como en espera, en hold, como dicen. Y yo he podido mirar y trabajar detalles y cosas de mi vida, de mi carácter, de mi ministerio, que siempre quise y no pude. Pero siempre
notaba los procesos de Dios donde Él me enseñaba, y a veces las mejores lecciones vienen con las peores experiencias. Sí. Y uno aprende a darle gracias a Dios en todo. ¿Qué experiencias tú has tenido, positivas o negativas, que tú te vas dando cuenta de la forma que Dios va dándole a tu vida, a tu carácter, a tu ministerio y a los planes y propósitos que tiene contigo? Sí. Mira, uno acercarse al contexto de ahora, recientemente que hemos tenido que lidiar con muertes en la familia, a trabajar y manejar entonces la familia cercana a consecuencia de esas muertes, y también trabajar en los espacios que se dan en términos profesionales, donde tengo que estar a veces entrando y saliendo de la isla. Uno de los retos mayores que he tenido en este tiempo es darme cuenta que la vida no la podemos forzar a donde ella no tiene los espacios para ser llevada. Nosotros no tenemos el tiempo más de 24 horas. Aunque queramos. Aunque queramos. No pare más. No pare más, y esa visión de querer o insistir de que el día tiene más de 24 horas nos hace mucho daño a nosotros. Ha sido una de las experiencias más cercanas que Dios ha tenido que trabajar conmigo. Está trabajando con una persona que se puede acostumbrar a diligenciar por things to do, cosas para hacer durante el día, que fueran varias, porque uno era capaz de hacerla a la misma vez, y he comprendido que no funciona bien así, que no es la mejor forma, que no solamente se hace daño a uno, sino que hace daño a los que están cerca, de alguna u otra forma. Este daño a veces es somero, no es perceptible, no es algo que ni siquiera se puede pensar de que puede estar pasando, pero hay matices de cosas que están ocurriendo, que se quedan solapadas y que están cerca de la relación, sea la relación matrimonial, sea la relación de padre con hijos, la relación de hijos con padres fuera del contexto del núcleo familiar. Me refiero a mis padres, suegros, suegras. Y Dios ha estado trabajando conmigo en esa área, recordándome, tu mundo interior es más complejo de lo que es, y en efecto lo es, pero se puede colocar peor, se puede poner peor si no aseguramos espacios suficientes para tener comunión con Él, para tener conversaciones genuinas con el Señor, para ser intencionales en nuestros espacios. Fíjate, Marta, cuando tú me hiciste el acercamiento de conversar contigo en este espacio, y he estado en unas lecturas en estos días de un libro, Manejando el Mundo Interior, del Dr. McDonough, hice unas notas pequeñas que no sé si querías que las compartiera. No, si lo deseas hacer, puedes hacerlo. Yo la traje y quería compartirle porque creo que cierra muy bien lo que estamos hablando en la tarde de hoy, en la noche de hoy, perdón. Que de hecho dejaste en el aire la experiencia de la pérdida antes de que entres a cerrar con las ideas que tienes ahí. Con lo duro que es perder un padre, ¿cómo tuviste a Dios en el asunto? Sí. Hablar de don Leopoldo de Río es hablar de un hombre que tiene una sonrisa solapada, que parecía que no mostraba mucho lo que tenía o la intención que tenía que decir, pero con sus actos habló mucho al resto de la gente que vio su enfermedad y muerte al final. Mi padre, yo no había sospechado cuánto la gente amaba a mi señor padre. Habíamos estado cerca muchos años, en los últimos años particularmente habíamos estado con él haciendo unas intervenciones, ¿verdad? Porque ya tenía 81 años y estaba en sus procesos de achaques y aquí y allá. Sí, el deterioro normal de la vejez. El deterioro normal de la vejez. Pero a pesar de eso, era un hombre fuerte y muy capaz y muy claro. O sea, no sospechábamos que
que viniera la enfermedad como vino, que vino un derrame tan masivo y que lo lleva a la cama y luego en poco menos de un mes termina muriendo. Ver a Dios trabajando con el resto de la familia, ver a Dios trayendo honra a un hombre que supo ser responsable hasta el final, que supo darle honra a lo que era el matrimonio hasta el final, que supo darle valor a la vida cuando no se aferraba a nada aquí en la tierra porque decidió no tener ningún garabato, ningún instrumento de ciencia para alimentarse propiamente, no. Él entendió que su vida pertenecía a su Señor y ver, o sea, ver en detalle ese nivel de relación espiritual, de relación tan cerca con su Señor, de conocerlo, me trajo muchos retos, no porque no lo reconozca, sino porque necesitamos movernos y modelar nuestra vida en una mejor dirección en ese sentido. Nosotros no necesitamos nada aquí en la tierra. La eternidad es mejor. ¿Verdad? Que tenemos nuestros contextos y hay que continuar viviéndolo. Esto es un programa hermoso de esperanza en esto pensar. Y es una enseñanza que me llevo. Él muere el día de mi cumpleaños, el día que yo nací, es el día que mi padre muere este año, 8 de agosto de 2024. Y me llevo muchas enseñanzas, las que pudo hablar, en lo que podía hablar, en la medida que podía hablar, las que no pudo decir, que las hizo con sus actos, las que demostró cuando hizo lo que hizo con la familia y las que quizás pude conversar con él en conversaciones que eran oportunas. ¿Qué me llevo de esto también? Ha sido una reflexión estos días de el valor de la crianza cristiana y perseverar en el Señor. Si hay un testimonio más hermoso que yo puedo dar, es que toda mi vida yo he sido criado en el Evangelio y crecí hasta mis 44 años estando en el Señor. Amén. Y nunca me he apartado de Él. Aleluya. Hay un valor hermoso de la crianza cristiana y perseverar en el Señor. Y yo puse 3 puntos bien importantes, mis amados. Número 1 es que la disciplina de la mente para que piense de un modo cristiano es indispensable en este caminar de la fe, y más ahora y más que nunca. Nos ayuda muchísimo ser criados en el Evangelio porque ese contexto te ayuda a poder acercarte de una mejor forma a esa vida cristiana, ¿verdad? No es lo mismo crecer en un contexto de no conocer al Señor, que sea difícil, a que te críen en el Evangelio, ¿verdad? Sí. Esto es importante hablarlo en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque el tipo de crianza en el Señor es cada vez menos frecuente. No sé si te has dado cuenta. Antes nos pasaba más, en nuestros años 70 y 80 había mucha más crianza cristiana. Ahora ya no es lo mismo. Entonces, pues, sería bueno otra vez recapitular y pensar otra vez en qué podemos hacer como iglesia para lograr rescatar, tener otra vez una crianza cristiana. Sí. Y no es que no hayan hogares cristianos, es que como que está diluida la cosa. Sí. Ya no es tan genuino la fe, el testimonio, el compromiso. Y esos muchachos que crecen en esos hogares de soy cristiano, pero eso no impacta mucho mi realidad, pues no se llevan un buen mensaje ni una buena formación para el resto de su vida. Particularmente si son familias reconstituidas, exacto, si hay divorcios de por medio. Exacto, que hay mucho también de eso. Sí, el divorcio no le ayuda a nadie, no beneficia a nadie, pero siempre hay una esperanza viva, ¿verdad? Y es que Dios de alguna forma interviene al favor de quien está obrando con justicia. Amén. Aquí lo más importante es que logremos traducir nuestra vida en ser una vida de justicia, ¿verdad? De un obrar de justicia para que el Señor en su misericordia siga interviniendo y siga haciéndolo. El segundo punto que aprendo de esta experiencia es que podemos organizar nuestra mente para que crezcamos. No, hay que escuchar a los que aconsejan y a los que nos critican también. Si hay una cosa que yo he aprendido también es que hay que detenerse a que la buena crítica constructiva siempre es muy beneficiosa. Y en el crecimiento de uno como ministro del Señor, es bien importante eso. Sí. Esos mentores son innecesarios, son indispensables y muchas veces Dios los pone porque son totalmente intencionales para nuestra vida y para la vida cristiana y de ministerio. Y si son gente que nos aman y que temen a Dios, quieren nuestro mejor beneficio y provecho, se lo hacen precisamente para ayudarnos, pero
sé que la gente es bien defensiva Sí. para aceptar críticas y se sienten muy amenazados. Y yo he tenido las dos experiencias de gente que le ha dado la bienvenida a mi feedback y, ay, sí, qué bueno que me lo dijo, y gente que se ha alejado por completo, Sí. como quien dice, no, esa es mi vida, o eso no es así, o yo sé lo que hago. Sí. Pues, Y si de alguna forma esta conversación ayuda a alguien de los televidentes que nos está escuchando, que ha tenido esta experiencia, tómalo por el lado positivo. Es lo que yo puedo siempre aconsejar y decir en mis intervenciones, sea predicaciones, conferencias. Tómalo por el lado positivo. Acepte esa recomendación porque Dios quiere llevarle a usted a un mejor lugar. claro. A crecer de una forma que sea espiritual, pero de una forma también integral como ser humano que uno es. Y entonces lo último es que la mente debe ser adiestrada para que busque información, ideas y nociones con objetivos de llegar a un mundo que se pierde. Yo es lo que visualizo, es lo que he aprendido de todo este tiempo, que ha sido complicado. La muerte de mi padre también vino en un contexto de la muerte de una tía política y también vino con la muerte de la de mi esposa. Y entonces ha sido unos meses de reto y Dios nos ha enseñado muchísimo. Si hay una palabra que se puede llevar la gente, es que hasta aquí nos ha ayudado el Señor y Él es fiel, verdadero, para hacerlo cada vez mejor. Pero también necesitamos colaborar con el Espíritu Santo. Sí. Es una relación mutua. Sí, más que colaborar es ponernos de acuerdo con lo que Dios está Totalmente. haciendo y permitiendo, porque si así Él lo ha querido, es lo mejor. Totalmente. Pero fíjate que ustedes han tenido la ventaja que las 3 muertes han sido puntuales en términos de que son personas mayores. Sí. O sea, que no es el dolor de perder a alguien joven, un hermano, un padre, una madre, que como quiera que sea nos duele la separación, aún teniendo esta esperanza de saber que nos vamos a volver a ver, Amén. si ambas partes han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, pero somos tan dependientes emocionalmente de gente significativa como son los padres, las parejas, los hijos, que entramos en crisis cuando vemos que se produjo una distancia insalvable hasta que la eternidad decida cuándo nos reencontraremos. Pero es parte de la vida. Alguien me dijo una vez, lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Sí. Y hay que prepararse para ella. Así que... Es una expresión que puede ser fuerte, Sí. pero es una gran realidad. Y necesitamos como iglesia estar preparados para manejar el contexto de la muerte también. Yo me recuerdo una vez el reverendo Isaías Narváez en un sermón dijo en Vega Alta, Jesucristo es bueno para vivir, pero también es bueno para morir. Hermoso. ¿Verdad? Amén. O sea, Él está contigo en la vida y te va ayudando, pero el día que te toque soltar esa vida natural también es buenísimo de la mano de Él. Totalmente. Y lo dijo a raíz de la muerte de su hermano Daniel, que también fue pastor, Sí. Daniel Narváez. Y a mí eso me tocó mucho, que no tenemos que tener temor, porque si estamos en Él, sea que vivamos o muramos, como dijo el Somos del apóstol Señor. Pablo, somos del Señor. Y esa fuente primaria y ese lugar seguro que es el Señor, ahí vamos a estar siempre, aunque no estemos en la casita de acá, ni con la familia de acá, estamos allá. Sí. Yo me imagino una experiencia tan exageradamente maravillosa que no vamos a extrañar nada. No. Y allá no hay lágrimas, ni llanto, ni dolor, dice la palabra. Así que yo lo espero con mucha motivación. Es nuestra esperanza viva. Sí, Es nuestra esperanza viva. sí. Así es. Y Daniel, no sé si quieras añadir algo más en los últimos 3 minutos que te quedan, si hay algo que quieras compartir adicional. Gracias por la oportunidad de tenerme. Gracias por la oportunidad de compartir un tiempo, de alguna forma compartir mi testimonio, que para bien sea de los televidentes y que continúen estos espacios en Esto Pensar, en este programa que es tan importante para nuestra audiencia. ¿Te ves ilusionado con la idea de que finalmente tu vida se oriente hacia el pastorado total? Sí, vamos de camino hacia eso. Estamos conscientes de que debemos tener más adelante un pastorado formal y en plenitud. Vamos de camino hacia eso. Estamos haciendo ya los procesos con la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico para un cierto nivel de ordenación con ellos y estamos orando al Señor para que esos espacios Él intervenga como Él sabe hacerlo y nos ayude a poder articular de una forma adecuada
este tiempo y el Señor se glorifique. Amén. Hay mucha gente que nos necesita, lo reconocemos y queremos de alguna forma ayudar con todo lo que nos hemos preparado en el caminar para dar herramientas, para traer consuelo, para estar de una forma oportuna con la gente, en espacios oportunos y con palabras necesarias e importantes. Eso se logra con una relación con el Señor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ayuda, pero también pues queremos hacerlo bien y lograrlo con estas otras áreas del haber y de educación. Siempre que tenga la oportunidad, acuérdese de Luis del Río, ore por nosotros, sí. ¿Verdad? Para que el Señor nos ayude a poder caminar a mi familia, a mi esposa, a mi hijo y a este servidor. Qué bueno. No, pues me alegro mucho, Luis Daniel, que hayas podido estar aquí, que hayas compartido con nosotros, que nos hayas abierto el corazón. Gracias. Que nos hayas traído esas ideas, porque la gente a veces es indisciplinada con su pensamiento. Y Pablo nos advierte que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, si no, nos estancamos. Romanos capítulo 12, verso 2. Y es bueno que eso se traiga, porque alguna gente como que se enajena de eso. Sí. Y por eso estamos a veces medio turbados y locos. Aunque de poetas y locos todos tenemos un poco, dice el refrán. Pero te agradezco mucho que hayas estado y que hayas compartido. Espero que Dios te bendiga, que te dirija y Gracias. que la próxima vez que nos veas me digas, me gradué, estoy pastoreando. Amén. Y seguimos para adelante hasta que Cristo venga. Así será, sea en la graduación, en el pastorado, o sea en otro viaje de Redentor 104, también, que coincidamos, que así estamos, será. Que estamos ahora mismo también a través de Redentor. Mira qué bien. Así que qué bueno, porque esa es la emisora de mi corazón. Claro que sí. Así que muchas gracias y adelante en el nombre del Señor. A ti por tenerme. Dios les guarde, mis amados. Y al público les invitamos, mientras escuchas este cántico especial, a hacer esa llamada de fe, pidiendo al Señor no solo un milagro material, financiero, de algo más natural, sino ese milagro de que tu corazón, tu mente sea transformada, renovada, que tu fe crezca, que mantengas la esperanza, no importa lo que estés viviendo, y que sepas que todos estamos en un proceso, en el taller del Maestro, pero que Dios está en control y Él sabe lo que hace y no tenemos que temer. Así que mientras escuchas este cántico, espero tu llamada. Adelante. He pasado por el valle de la muerte, mas al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Caerán mil a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocará. Pues mi fe no está basada ni en los comentarios, ni en el que dirá. Él me ha hecho vencedor, Él me ha hecho vencedor, y a su diestra me sentó. Solo tu gracia me ha sostenido, tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y vencerá.
hace más fuerte. Tu gracia es el poder que me sostiene. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, nada me detendrá. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Que aun en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. Alguien diga aleluya si puede decir aleluya. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Ese himno me encanta. Y me encanta también René haciendo esa expresión desde su alma, desde su espíritu, porque es la experiencia de los que estamos cerca del Señor, descubrir que es solo la gracia de Dios la que nos tiene en pie, la que nos ha permitido llegar hasta aquí, la que nos acompañará hasta el final, la que le ha dado propósito, sabor, color, perfume a nuestra vida y la que nos ha ayudado a vencer y cancelar tantas otras cosas que a veces no queremos mirar hacia atrás. Pero Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera y nos ama tanto y está dispuesto y disponible. Y nos ha dicho a través del apóstol Pablo que su gracia es suficiente. Cuando le dijo a él, ¿tú quieres que yo te quite esta dolencia, esta molestia en tu vida, salud, ministerio, lo que haya sido? Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo no sé si yo diría lo mismo, pero Pablo dijo, pues de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que more en mí el poder de Dios. Uno no quiere sentirse débil, uno no quiere sentirse frágil, uno no quiere sentir que no está en control, pero para ser un verdadero cristiano hay que soltar el control y dejárselo a Dios. Él nos dio la vida y Él sabe hasta cuándo. Él nos ha traído hasta aquí y Él siempre ha hecho lo que es mejor. Porque el mismo Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Él sabe lo que hace, más allá de que nuestra mente finita no pueda explicarlo o entenderlo. Pero es cuestión de confiar, que estamos en las manos de un Dios eterno, todopoderoso y de grande amor y gracia, y que Él nos va a ayudar hasta el final. En un momento dado en que el salmista se sintió débil, le dijo a Dios, eso está específicamente en el Salmo 39, le dijo, hazme saber, Jehová, mi fin, porque nadie sabe cuándo se le acaban los días aquí, y hay unos que lo esperan, otros no lo esperan. Unos creen que por la edad ya pronto, y no pasa así. Otros creen que por la edad, son muy jóvenes, les faltaría mucho y la vida les asalta con algo que la corta. Pero el salmista decía, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. A veces nos creemos tan poderosos, tan capaces, tan fuertes, y realmente no lo somos. Somos frágiles, vulnerables, pero a veces la prepotencia y la arrogancia nos hace creer que no necesitamos a nadie y que nos podemos comer el mundo por delante, como dicen alguna gente, nos comemos los niños crudos. No. Tú gozas y haces hasta donde Dios te permite, pero
a veces Dios te tiene que mostrar como el salmista, saber cuán frágil eres. ¿Quién es el fuerte aquí? Que es Dios. ¿Quién es el grande? ¿Quién es el que está en control, el soberano? ¿Quién es el que en verdad sabe todas las cosas? Y quien a veces nos las comunica y a veces no. Y él le dijo, sepa yo cuán frágil soy. Y añade, diste a mi vida término corto. Porque obviamente ante la eternidad que tú vivas 80, 100 años no es nada. Diste a mi vida término corto y mi edad es como nada delante de ti. Realmente es vanidad todo hombre que se afana, dice el salmista. En vano se afana guardando riquezas que otro disfrutará. Y entonces él se hace esta pregunta ya ahí en ese Salmo 39, en el versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? O sea, si descubro que quizás no me queda todo el tiempo que creo, si descubro cuán frágil soy, si me doy cuenta de que he vivido para acumular cosas que no voy a disfrutar y que quizás quien no se las merece o quien no las trabajó las va a disfrutar, ¿qué debo esperar? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y él mismo se contesta, que es bueno cuando tú sabes qué es lo que puedes esperar de Dios porque le conoces. Y él contesta, mi esperanza está en ti. Qué bueno es reconocer que estamos en las manos de Dios y que nuestra esperanza está en Él. Y ahí añade, líbrame de todas mis transgresiones. Como quien dice, líbrame de aquello que podría evitar que esa esperanza permanezca, esté viva, esté disponible. Es bien profundo esto, lo que el salmista tiene en su cabeza, existencialmente hablando. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué debo esperar? Siendo que me he dado cuenta quién tú eres, quién yo soy, cuán grande es mi fragilidad, mis límites. ¿Qué debo esperar? Pues debo esperar en ti. Pero para que nada impida lo que tú puedes darme más allá de mi entendimiento o de mi existencia natural, líbrame de todas mis transgresiones. Hay que pedirle al Señor que nos perdone, que nos prepare, que nos ayude a ser humildes, que nos ayude a rendírselo todo a Él, con genuino arrepentimiento pedirle perdón y tomar su mano y permitirle a Él completar los años que nos quiera dar de vida, pero en su voluntad. Porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios es un Dios de misericordia, pero hay gente que nunca se arrepiente ni confiesa, ni reconoce, ni pide perdón. Hay que prepararse, asegurarse que, como dice el profeta Isaías, aunque no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, que nuestras transgresiones no sean obstáculos para que Él haga o para que Él oiga. Y de hecho, Isaías es quien visita en un momento dado a uno de los reyes, a Ezequías, y en vez de darle la buena noticia de que en medio de su enfermedad Dios lo envía como profeta suyo a ministrarle sanidad, lo que le ministra es muerte. Le dice, así te dice Jehová, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Oye, no vamos a vivir eternamente aquí, quiero decir. Hay que permitirle a Dios cumplir con su agenda y su propósito eterno. Y si nos toca, nos toca. Y Ezequías se viró contra la pared en su lecho y lloró amargamente. Le dijo, Señor, ¿pero por qué si yo he hecho tu voluntad? Es que se mueren los buenos y se mueren los malos. Se mueren los jóvenes y se mueren los viejos. Se mueren los ricos y se mueren los pobres, los reyes y los mendigos. Y no tiene que ver muchas veces con nuestro quehacer, es que es el tiempo asignado a nuestra vida, haciendo cosas bien buenas o haciendo cosas bien malas. Y en esta noche sería bueno reconsiderar eso y
saber que la buena noticia de Dios es salvación, sea que dures 20 años o que dures 80. Y que en algún momento dado, si prestas oídos, Dios puede estarte preparando para el encuentro con Él. Sea aquí para el encuentro con Él para salvación, o sea para el encuentro con Él en la eternidad. Porque te va a mudar de la tierra al cielo. Y por eso repetimos lo que le dijo Isaías a Ezequías. Así te dice Jehová, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. O sea, esta vez no verás un milagro, esta vez es tu turno. Pero no te puedes quedar perplejo ni lamentarlo, ni llorarlo como lo hizo Ezequías. Tienes que obedecer, seguir la instrucción. Porque ¿por qué Dios se va a molestar en acercarse a alguien para avisarle que hay cosas que arreglar, que ordenar en su casa, sea su casa espiritual, afectiva, su casa material, su casa como gobierno, porque Él era el rey, como fuera? Había unas cosas pendientes que Él tenía que poner en orden. Y Dios le está diciendo, avanza, ordena tu casa, prepárate, porque te llegó el momento. Y te estoy dando el beneficio de tener el aviso, la señal, para que no te cojas desprevenido. Sin embargo, yo creo en que todos debemos vivir preparados. Y es tan fácil prepararse para el encuentro con Dios, aunque sea inesperado, un accidente de tránsito, un derrame masivo, como le pasó al papá de Luis Daniel. Porque el boleto de entrada al reino de los cielos es Jesucristo como Señor y Salvador del corazón. Cuando tú dejes ese viaje a la eternidad y te hagan la radiografía del corazón, si en ese trono de tu corazón está Cristo, las palabras sobran. De hecho, todo el que ha tenido esa experiencia de muerte clínica y ha vuelto, dicen que no se habla, la gente se entiende y la voz, y los labios no se mueven ni se oye la voz. Es otro tipo de comunicación. Pero como estaba diciendo, sobran las palabras cuando llegues, como llegues, cuando llegues. Si en el trono de tu corazón Jesucristo es el Señor. Y que Jesucristo sea el Señor es que tú vives rendido, rendida a Él, haciendo su voluntad, a su manera. Empezando porque Él sepa de tus pecados y tú se los hayas confesado y Él te haya perdonado. Y que por eso también sea tu Salvador. Así que esto es bien sencillo, pero bien serio. Y tenemos que prepararnos porque las cosas están malas y cada vez se ponen peor, pero es en términos de los riesgos que la gente se está tomando sin estar preparado. Porque los que estamos preparados nos pueden acontecer las mismas cosas que los que no tienen al Señor, pero nos acontecen de su mano, nos acontecen acompañados, sostenidos y con la garantía de que tenemos un seguro de vida eterna. No que le vamos a dejar $100,000 o 4 millones a nuestros hijos, sino que tenemos un seguro de vida eterna porque Cristo es nuestro Señor y Salvador. Qué maravilloso. Aleluya. No tener miedo a lo que pueda pasar. No tener preocupación a lo que venga, porque sabemos y conocemos que Dios es soberano, que Dios es bueno, que Dios es bien intencionado y que como Él está en nuestro corazón, Él nos llevará aún más cerca de Él. Aleluya. Así que si no te sientes igual de seguro y tranquilo, es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de rendirle la vida, es tiempo de ordenar la casa, es tiempo de entender que el final se acerca. Y en la realidad última presente se acerca de muchas maneras, porque podamos morir, pero también porque Cristo viene pronto y aún los que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con los muertos en los aires para recibir al Señor. Aleluya. Oremos. Padre amantísimo, Dios de toda gracia, de toda bondad, de toda misericordia, Dios de amor, Dios de paz, Dios de la eternidad, de la historia, Dios de nuestros antepasados, Dios presente, Dios de la vida, de la muerte, Dios de todas las cosas. Estamos delante de ti con muy poco conocimiento o información acerca de las cosas eternas, pero
con el suficiente conocimiento de que si somos tuyos podemos estar tranquilos, podemos vivir con fe y esperanza y podemos sentirnos seguros aunque vengan las amenazas que vengan. Yo te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas todo el público que ha sintonizado este programa, sea por la radio o por la televisión, que tú los bendigas, los redargullas, los toques, los sanes, los restaures, les suplas, les ayudes, pero sobre todo les acompañes en este proceso radiográfico de mirarse, de examinarse y de rendir lo que haya que rendir, ordenar lo que haya que ordenar y prepararse para lo que pueda venir, que solo tú lo sabes. Aleluya, te alabo, Padre, te adoro, en tus manos estamos, fortalécenos y ayúdanos a consolar a otros con la misma consolación con que tú nos has consolado a nosotros, a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y a no posponer más porque el tiempo está medido. En tus manos estamos, dejamos todo el público y te lo agradecemos y pedimos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, por el cual te damos gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de un programa más. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.